Bueno, saludamos a todos, entonces buenas noches. Bienvenidos al sexto encuentro del Seminario de Derechos Humanos INPA 2025. Hoy tenemos un tema muy importante, que no es muy frecuente. Vamos a hablar de la Constitución Argentina y los derechos humanos, particularmente de la última reforma constitucional de 1994, y tenemos el privilegio de tener con nosotros un constituyente de ese evento. El doctor Daniel Alberto Peña, licenciado en Educación, doctor en Comunicación, convencional, como dijimos, de la constituyente de la última reforma promulgada el 22 de agosto de 1994. Esta es una reforma que incorporó tratados internacionales y derechos. Fue una reforma muy importante desde el punto de vista de derechos humanos, y esto nos va a poder ilustrar con mucho conocimiento al respecto Daniel. Así que le damos la bienvenida, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo andan todos? Te agradecemos muchísimo tu presencia. No, por favor. Y vamos así que vayan anotando las preguntas en la medida en que Daniel está disertando, cosa que aprovechemos para informarnos todo lo posible en este tema. Yo charlé con alguna profesora de ahí del INPA, entonces voy a empezar por una cosa que quizás a algunos le aburre un poquito, pero es empezar bien por las normas y algunos conceptos para llegar después a la Constitución Nacional y, digamos, cómo fue esa reforma, por qué se la considera especial, no solo desde quienes estuvimos por una cuestión corporativa, sino que se la considera especial porque fue, aunque parezca mentira, la única vez en la historia de nuestro país que hubo un consenso tan generalizado para realizar esa reforma, para realizar la reforma a la Constitución Nacional y, digamos, un consenso absolutamente generalizado. Ya van a ver cuando haga el recorrido cuál es la diferencia entre esta reforma y las otras que hubo en el país, porque hubo muchas. Así que, si te parece, Alicia, empiezo a compartir. Yo voy a hablar, pero en realidad voy a ir pasando ¿cómo es? A ver, compartir. Una diapositiva o filmina, no sé qué vas a pasar. No, un PPT, pero lo voy a pasar. A ver, ahí está. Se está viendo bien, se está viendo bien. Oh, perfecto. Listo. Bueno, entonces, no se ve completo. A ver, me están diciendo que no se ve completo. Hay algo que estoy haciendo mal. No, pero se ve bien, ¿eh? O sea, No, pero necesito... A ver, un segundito. Sí. Ali, después lo podés mandar. ¿Qué cosa? El Power, porque no se ve, yo estoy con el celu y es un chiquititito. Ahí voy con la pantalla completa. Justamente por eso corté, porque no se estaba viendo. Ahí vamos. Ahí está. Ahí lo pude poner. Ahí vamos con la pantalla completa. ¿Me están escuchando? Se ve perfecto, se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, en este seminario vamos como decíamos antes, a comentar un poquitito algunas cositas que pasaron, pero la idea es empezar por lo que yo considero que es el principio, quizá que para otros es distinto. De entrada me gustaría charlar cuál es la jerarquía y cómo es el dictado de normas en nuestro país, porque esto es muy importante. A veces cuando se habla de reformas y de cuestiones legales, no hay un conocimiento acabado muchas veces cómo son estos temas. Digamos, la jerarquía, por supuesto, por encima de todo está la Constitución Nacional. Y casi en el mismo nivel, porque tiene esa jerarquía desde que se puso en el 94, están los tratados internacionales de todos los temas, pero específicamente lo que nos preocupa a nosotros son los tratados internacionales sobre derechos humanos. Después de eso,
vienen las leyes nacionales. Una aclaración que voy a hacer a cada rato. Una cosa es lo legal y lo que está escrito, y otra cosa es lo que resulta de verdad por la inacción de algunos sectores y la violación sistemática de las normas por parte de otros sectores. Así que después seguramente calculo que habrá, si no puedo evacuar todas las dudas, habrá alguna consulta para después, porque cuando comparen algunos recorridos que voy a hacer con cosas que están pasando hoy en la realidad, van a decir, uy, pero ¿de qué está hablando? Yo estoy hablando de lo que está escrito, y además de lo que está escrito voy a ir comentando cuál fue el espíritu de quienes pusimos esas cosas en la Constitución Nacional. Dijimos que después de las leyes vienen los decretos presidenciales. Supuestamente, o legalmente, los decretos presidenciales no pueden violar leyes nacionales, no pueden meterse en los tratados internacionales y no pueden hacer cosas que no dicte, cosas que enfrenten a lo que dice la Constitución Nacional. Después viene la legislación provincial, en esta pirámide jerárquica, o sea, las leyes de las provincias y las municipalidades. Después están las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales tienen que adaptarse a todo cada cosa que voy apareciendo, tiene que adaptarse a lo que está arriba. Las sentencias judiciales tienen que adaptarse a la legislación provincial, a los decretos, a las leyes y a la Constitución. Y por último, los contratos entre particulares. Los contratos entre particulares no pueden contener, digamos, articulados o acuerdos que no estén en consonancia con el resto de las normas que estamos viendo en esta pirámide. Ahora bien, acá hay una diferencia que es bastante, y siempre la trabajo con los estudiantes y las estudiantes, entre lo legal y lo legítimo. Aunque siempre la gente en general piensa que es lo mismo y hay una especie de consenso de que es lo mismo. No es lo mismo lo legal que lo legítimo. Porque lo legal tiene que ver con lo que obliga la norma, con lo que está escrito. Y lo legítimo tiene que ver con la norma vista desde un punto de vista ético, desde un punto de vista moral. De la cuestión ética es importante. Hay un ejemplo que es muy básico, pero me gusta tratarlo siempre en todas las clases, y es el semáforo. Cruzar el semáforo es ilegal. Olvídate que es ilegal. Ahora, si vos estás en una esquina del conurbano a las 3 de la mañana, o en cualquier barrio de la ciudad a las 3 de la mañana, y parar con el semáforo en rojo puede ocasionarte que te dejen embarazado en esa esquina, cruzar a la madrugada es legítimo. Y está considerado como legítimo desde una evaluación ética y social. Si te hacen la boleta por cruzar el semáforo, cuando vas directamente, ni te la hacen, pero si te quieren poner una multa, cuando vas al juez le decís a qué hora cruzaste y seguramente te levantan la multa. Se oye. ¿Cómo se crean las leyes nacionales? Hablo de las nacionales porque las provinciales, en algunos casos, y las municipalidades tienen otros, digamos, otras formas de elección porque son unicamerales, son distintas. Las leyes nacionales puede ser por iniciativa legislativa, o sea que diputados y senadores, o diputados o senadores, presenten un proyecto de ley. Puede ser por iniciativa del Poder Ejecutivo, donde el presidente de la Nación mande un proyecto de ley al Congreso para que haga una ley. O puede ser por iniciativa popular, por proyectos ante la Cámara de Diputados de la Nación. Esto no es muy conocido, pero está vigente y tiene rango constitucional desde el 94. Y repito, no es muy conocido, aunque hay muchas ONG que trabajan con esto juntando firmas. Después voy a ir sobre el tema, después voy a ir ampliando algunas cositas. Cuando estas propuestas o proyectos entraron en el Congreso, pasan a las comisiones. Estas comisiones estudian los proyectos, las propuestas, y lo pasan al plenario, ya sea de diputados o de senadores. Hay leyes que pasan por varias, por ejemplo, cualquier ley
que tenga que ver con cuestiones laborales o que implique un gasto, por ejemplo, puede pasar, no sé, una obra pública puede pasar por la Comisión de Obras Públicas y por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y otras por 2 o 3 comisiones, porque hay, digamos, proyectos de ley que son muy amplios y tienen temas que tienen que ver con derechos humanos, pero pueden afectar el presupuesto o pueden afectar otras cuestiones. Entonces, van pasando por las distintas comisiones. Cuando las comisiones las aprueban, después de discutirlas y discutir muchísimo, pasa al plenario, ya sea a diputados o senadores, lo que corresponda. Y esa Cámara la pasa a la otra Cámara. Si entró por diputados, va a senadores; si entró por senadores, va a diputados, una vez que está aprobada. Esto me parece importante, esto que estamos charlando, porque hay un concepto generalizado de que el Congreso no trabaja. La verdad que con los legisladores no se matan trabajando últimamente, pero el Congreso, que está integrado no solo por los 200 y pico, 300, 200 y pico, 270 que van a los plenarios a votar los miércoles, por ejemplo, sino que se trabaja de lunes a viernes, desde la mañana hasta la tarde, última hora o hasta la noche. Lo que pasa es que lo importante y lo que se ve por los medios son los plenarios, pero cualquier proyecto para llegar al plenario tuvo la misma o peores discusiones en las comisiones antes de llegar al plenario, y en las comisiones se va votando para ver si hay muchos proyectos que no llegan porque directamente no se votan, o hay veces que llegan por algún tema varios proyectos, uno de mayoría y algunos de minoría. Si la otra Cámara, la que la pasaron, desaprueba el proyecto, o lo modifica en forma parcial o total, el proyecto vuelve a la Cámara de origen. Si entró a diputados, si fue a senadores, o de senadores vuelve a diputados, o viceversa con senadores y diputados. Una vez que esto se trata, después vemos qué pasa con la ley. Digamos, en la otra Cámara, si la Cámara lo aprueba, el proyecto va al Poder Ejecutivo. Desde ahí va al Poder Ejecutivo. El proyecto aprobado directamente. ¿Qué son las comisiones? Que a veces Perón decía que hace comisiones para que nada se resuelva, pero en el Congreso las comisiones sí resuelven. Están integradas por legisladores, asesores y personal de planta, que son de planta permanente, no son, digamos, de cada uno de los partidos, y la función es estudiar los proyectos y producir dictámenes sobre esos proyectos, como decía recién, y después, cuando están los dictámenes pasan al plenario de las cámaras. Hay 46 comisiones permanentes. Fijémonos que son, no sé, desde obras públicas, pasando por poblaciones de desarrollo humano, hay de cultura, de defensa del consumidor, de libertad de expresión, de discapacidad, hay de peticiones de poderes y reglamentos, no sé. Ustedes les dejo un ratito para que lean, para que vean estas zonas que son permanentes. Permanentemente funcionan estas comisiones en el Congreso de la Nación desde que se abre hasta que cierra. Están permanentemente trabajando. Y repito, no es una defensa corporativa de la cuestión legislativa, sino que es la realidad de cómo funciona. Después, si las comisiones funcionan mucho, poco, si se consume mucho mate y mucho café y no salen los dictámenes, es otro tema. Y después tenemos unas 36 comisiones especiales que se van creando a medida que se van desarrollando los temas que van entrando al Congreso, o se van desarrollando de acuerdo a las cosas que van pasando en el contexto del país. Por ejemplo, la última que tenemos en esta lista, después voy a presentar otra lista más, es la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra. Esa no puede ser permanente, porque tomo esa como ejemplo, que es la que seguramente muchos estarán viendo en los medios el tema, porque es un tema que no puede tener una comisión permanente, porque termina este tema y se acabó, directamente. Y después las que son bicamerales, que participan, digamos, que tratan temas que tienen que ver con las leyes, por ejemplo, la del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como tiene que ver con la Ley 26061,
es especial, pero no es, digamos, no es permanente, pero tiene un funcionamiento continuo, porque siempre hay cosas para ver y para establecer y para definir respecto a esa ley, por ejemplo. Fijémonos que, por ejemplo, en la primera de esta lista, que también es una de las 36 que no permanentes, está la administradora del edificio del Molino. Parece un chiste, pero no es un chiste. La confitería del Molino, que está enfrente del Congreso, es del Estado Nacional y hubo que hacer una comisión para administrarla. No sé si ustedes se acuerdan o si han visto últimamente que hay hubo unos días que se abrió, que supuestamente iba a ser una super confitería, después se cerró y nunca más abrió. Bueno, ese tipo de comisiones sirven para hacer, repito, seguimientos de cosas puntuales y que tienen que ver con el contexto que se esté trabajando. Bueno, llegamos a que la ley la tiene el Poder Ejecutivo. Ya pasó por las comisiones, ya pasó por el plenario y la tiene el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene opciones cuando le llega una ley aprobada por el Congreso. La puede aprobar y promulgar directamente. Y para esto hay dos métodos de aprobación y de promulgación. La promulgación expresa, que es la tradicional, que un decreto declara la ley como obligatoria, digamos, cuando el Poder Ejecutivo promulga la ley, pero el Poder Ejecutivo se puede hacer el chanchorrengo también, y decir que se perdió el expediente, que no llegó la copia, que se le cortó internet. En esos casos hay una promulgación que se llama tácita. En 10 días hábiles, la ley está promulgada automáticamente si el Ejecutivo no la promulgó por decreto. Ustedes habrán escuchado últimamente que hay, por ejemplo, leyes que esperan hasta el último día en el Ejecutivo para ver si las promulgan o no, y si las vetan o no, y juegan con estos 10 días hábiles. Ahora bien, el Ejecutivo tiene la atribución de observar o vetar en forma total o parcial esas leyes. Llega una ley, ni la promulga en forma expresa, ni espera la promulgación tácita. Observa o veta en forma total o parcial esa ley. Estos últimos días lo estamos viendo bastante seguido. Esa ley, si es así, vuelve al Congreso para que sea tratada nuevamente. Si ambas cámaras rechazan el veto por los 2/3 de los votos, la ley queda vigente. Es ley, se promulga en forma automática. No hace falta que vaya de vuelta al Ejecutivo, que la declare con un decreto. Ya está. Si las cámaras rechazan el veto presidencial, sea parcial o total, la ley queda promulgada. Y si no se obtiene esa mayoría, el veto se mantiene. Hace falta los 2/3, más del 66% de los votos de la Cámara. Ya está vigente la ley entonces, si la Cámara rechazó el veto, lo que sea. No, la ley no está vigente. ¿Cuándo entra una ley en vigencia? Está vigente cuando la ley dice la fecha de entrada en vigencia. Y si no, es a los 8 días de su publicación en el Boletín Oficial. Ahí también ha habido durante los últimos años, alguna trampita de demorar un poquito cuando eran temas presupuestarios medios álgidos, a llegar hasta el último día y discutir si los días son hábiles, si fue el domingo a la mañana, el lunes a la tarde, pero a los 8 días de la publicación en el Boletín Oficial, la ley sí o sí entra en vigencia. Ahora bien, también hay mensajes del Poder Ejecutivo, hay proyectos de resoluciones, proyectos de declaraciones, proyectos de comunicación, la parte de los proyectos de ley. ¿Por qué comento todo esto? Por esto que está instalado en la opinión pública de que el Poder Legislativo no trabaja. En el año 2024 entraron 5.442 proyectos en la Cámara de Diputados, que pasaron por todo el proceso que estuvimos charlando recién. Algunos, por supuesto, no llegaron ni al plenario y no llegaron al Ejecutivo, pero hubo que tratarlos, hubo que trabajarlos. Y por el intermedio del Senado, en el 2024 entraron 2.830 proyectos. Calculen eso, dividido con la cantidad de días que se trabaja, todo el personal de las comisiones
se la pasa trabajando siempre. Y ahora llegamos al tema puntual de la Constitución. A ver, yo ahora la corto un poquito y pregunto si, a ver si alguien tiene alguna consulta. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, yo quería preguntarte, Daniel, con los sucesivos vetos que está produciendo el presidente, ¿qué pasa en las cámaras? Porque yo no veo que los 2/3 aprueben y quede aprobada. Creo que lo acompañan al presidente en esta decisión de veto. Bueno, ¿Puede ser? por eso cuando empecé hablé de que lo que está escrito y lo que debería ser, después está lo que se hace. Igual estos días, estos últimos días, hubo vetos que fueron, por ejemplo, el de creo que es de la ley de discapacidad, y otro más que no me acuerdo, unos cuantos vetos, inclusive hubo un veto que se rompió o que se mandó para atrás, que eran, digamos, reglamentaciones y decretos que habían elaborado Sturzenegger para privatizar, entre ellos, por ejemplo, el INTI, el INTA. Hubo algunos. Lo que pasa que es como siempre, digamos, el avión que llega no es noticia, la noticia es el avión que choca. Entonces, ahora que estamos con el tema de igual no hay una actividad súper, ¿no? Recién ahora están empezando las cámaras, recién ahora a poner un poco de freno por este concepto que hay político de que el gobierno cuando recién empieza hay que facilitarle las cosas. Recién ahora algunos legisladores y algunos gobernadores están hablando con sus legisladores para empezar a poner un freno a los abusos. Una cosa es la autorización, digamos, y hacerle, digamos, el camino más asfaltado a los gobiernos al principio, y otra cosa es autorizar los abusos, ¿no? Gracias. No, por favor. Sigo, si no hay otra cosa, sigo. Yo quería preguntar a dónde Sí. se puede averiguar los horarios de las comisiones. ¿Hay una página, algo? Sí, hay una página del Congreso donde tendrían o deberían estar los horarios de las comisiones. En general funcionan esos horarios, pero siempre es conveniente pegar un llamadito. Porque, por ejemplo, últimamente las comisiones más concurridas son las de presupuesto, las de redacción, por estos temas de la ley de financiamiento universitario, el tema de la salud por el Garrahan. Entonces es posible que algunas comisiones no estén funcionando subsumidas, o que los asesores o todo estén participando directamente en estas comisiones que están teniendo más trascendencia. Sobre todo los asesores, porque las comisiones están establecidas en el Congreso, dicen quiénes integran las comisiones. Si entran a la página del Congreso, dice las comisiones, los nombres de las comisiones. De hecho, estas placas que pasé las saqué de la Cámara del Congreso, de la web del Congreso, y si uno pincha en cada comisión, dicen quiénes las integran y cómo funcionan. ¿Se puede ir uno en particular? Depende de la comisión, hay sesiones abiertas y sesiones que son cerradas. Hay inclusive algunas que no permiten ni siquiera el ingreso de la prensa. Eso lo decide cada comisión, que tiene un reglamento y autonomía en el funcionamiento. Por ejemplo, hay una comisión que es la de presupuesto, que actualmente la preside Expert, y esa casi nunca funciona, porque siempre busca un argumento para que no funcione. Así que, digamos, reitero, 1000 veces debe ser lo mismo. Una cosa es lo que tenemos escrito y otra cosa es después las gambetas que se van haciendo, los gambitos que se van haciendo para el funcionamiento institucional. Bueno, sigo con el tema de la reforma constitucional. Nuestra Constitución, la primera, viene desde 1853. Fue promulgada el 1 de marzo.
que en ese momento era director provisional de la Confederación Argentina, y en consecuencia es el primer presidente constitucional del país. ¿Y por qué hago marco esto cuando charlamos de esto? Porque hay una discusión que tiene que ver más con la política que con la cuestión histórica, pero bueno, la visión histórica tiene que ver con la cuestión política, de que en realidad Urquiza no fue el primer presidente y quedó instalado, ahora vamos a pasar una cosita de color, quedó instalado, digamos, que el primer presidente de la Argentina fue Rivadavia, y bueno, esto tiene que ver con discusiones de políticas partidarias, estaban enfrentados lo que sería el rivadavismo con el urquicismo. Entonces, algo que nos tienen acostumbrados los muchachos neoliberales y conservadores es eliminar la historia e invisibilizar a quien tienen enfrente para que no exista. Es una discusión brava, una discusión que no se saldó entre los historiadores. ¿Por qué? Miren, por ejemplo, el famoso sillón de Rivadavia. ¿Por qué dije una cosa de color sobre este tema? El supuesto sillón de Rivadavia, no sé si fue un error histórico, si es una leyenda urbana o es una operación política. ¿Por qué comentó esto? Porque el nombre proviene de Bernardino Rivadavia, de quien se dice que fue el primer presidente de Argentina, de acuerdo a lo que comenté recién. Pero el sillón más antiguo pertenece a Santiago Derqui, que gobernó entre 1860 y 1861, un año nada más. Entonces el que dicen que es el sillón de Rivadavia, ni siquiera fue de Rivadavia, es de Derqui. Pero lo que es peor, ese sillón no es el sillón de Rivadavia que todos conocemos y que le decimos, porque el sillón presidencial actual fue adquirido a fines del siglo XIX en París, y ese es el que utilizaron todos los presidentes desde entonces. Así que, bueno, esto les digo, me pareció una cosa de color para, marcar el tema de lo de Rivadavia y Urquiza respecto a la primera presidencia del país. Vamos a entrar en el tema de reformas constitucionales. ¿Qué se necesita para una reforma? Y acá yo traté de hacer un chiquitito de comparado. Por ejemplo, en Estados Unidos la propuesta la tiene que hacer el Congreso con los 2/3 de ambas cámaras, o por una convención nacional del 2/3 de las legislaturas estatales. Y la ratificación de esa modificación la tienen que hacer las legislaturas estatales, con las 3/4 partes de esas legislaturas, o por convencionales estatales, que se tienen que reunir también en las 3/4 partes de los estados. Después vamos a ver qué diferencia hay con la nuestra. En Chile, por ejemplo, yendo a los vecinos, la propuesta la tiene que hacer el Congreso Nacional con un quórum especial del 4/7 de los miembros en ejercicio. Y la ratificación, en algunos casos, necesita un plebiscito, según cuáles sean los temas. Hay temas que consideran trascendentes, por ejemplo, el de derechos humanos y algunas cosas económicas, o cuestiones políticas, y necesitan un plebiscito para ser aprobado. Siguiendo con los vecinos, en Brasil, por ejemplo, la propuesta la tiene que ser 1/3 de los miembros de la Cámara de Diputados o del Senado. La propuesta la puede hacer el presidente de la República o más del 50% de las asambleas legislativas de los estados. O sea que acá se tendría que juntar asambleas legislativas, para comparar, ¿no?, de todas las provincias, y más de la mitad de las provincias tenían que definir que hay que modificar la Constitución Nacional. La ratificación en Brasil la tiene que hacer el Congreso con una mayoría de 3/5 en cada cámara, y en algunos casos también necesita un referéndum, ¿no?, para la aprobación definitiva. Siguiendo con los vecinos, ya termino con Uruguay, por ejemplo, la propuesta puede ser por iniciativa popular. Juntando firmas, se dice que hay que modificar la Constitución. Por un proyecto alternativo de la Asamblea General, por iniciativa legislativa de esa propia Convención Nacional, y el tema más importante en Uruguay, que inclusive últimamente se le dio para atrás, es la ratificación.
cualquier modificación constitucional en Uruguay tiene que ser plebiscitada con el 50% más uno de los votos emitidos. Las últimas reformas constitucionales en Uruguay no fueron aprobadas. Las aprobó el sistema político, pero cuando llegó el momento de votarse, últimamente, por ejemplo, con las últimas elecciones presidenciales, eran elecciones concurrentes y no se aprobaron las modificaciones que habían hecho de la Constitución. No sé si las 3, pero seguro las últimas 2 no tuvieron aprobación y no se pudieron poner en práctica. ¿Cómo son los cambios en nuestra Constitución? La necesidad de los cambios debe ser declarada por el Congreso Nacional con una mayoría especial. Esto es, los 2/3. Como mínimo. A veces se busca un poco más, pero los 2/3. La Convención Constituyente realiza los cambios. Una vez la ley de necesidad de la reforma, una ley, el Congreso tiene que dictar una ley que diga, es necesario reformar la Constitución. Los cambios propuestos son esto y estos, y la que hace las modificaciones o no es la Convención Constituyente. Para ese caso, cada provincia, la capital federal, eligen un número de convencionales que es igual al total de legisladores que envían al Congreso de la Nación. O sea que la Convención Constituyente del 94 fue de 305 convencionales, porque tenés que sumar representantes de diputados y senadores. En ese momento, el poder del gobierno se concentra en la Asamblea elegida para reformar la Constitución. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial ven limitada su actuación o suspendida mientras la Convención ejerce su función. Acá les hago un comentario de color también. Los primeros días de esa Convención del 94 tuvimos unas discusiones muy álgidas que duraron, no les quiero exagerar, pero hubo un día que duraron desde las 8 de la mañana de un día hasta las 2, 3 de la tarde del otro, sin parar, porque estábamos discutiendo el núcleo de coincidencias básicas, que ahora después voy a charlar de eso, y el funcionamiento, y más que nada lo que se estaba discutiendo era la autonomía de la Convención, porque en la declaración de necesidad de reforma que hubo en el Congreso en el 94, decía que la Convención Constituyente no podía hacer lo que quisiera, que si quería tocar otro tema no podía, y si quería hacer otras cosas no podía. Y lo cierto es que la Convención deja en suspensión a los otros poderes, y se sacaron muchas resoluciones y muchas cuestiones que, digamos, están por encima de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en ese momento. Durante los 90 días que duraron las discusiones, las charlas, los primeros días fueron muy pesados porque había miedo del Ejecutivo Nacional y de algunas áreas de la justicia respecto a que la Convención en ese momento podía, definir la suma del poder público. Estas discusiones fueron pesadas adentro de la Convención los primeros días, y después se saldaron y el funcionamiento fue muy aceitado. Pero al principio estuvo pesado el tema. A ver, ¿cuál fue el primer Congreso Constituyente? Dijimos recién, 1853, de la Constitución que todo el mundo reconoce como la Constitución Nacional vigente, o sea, reconocía inclusive hasta el 94. Bien, en este primer Congreso participaron Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Como verán, estaban faltando algunas provincias. Quiere decir que si bien fue un Congreso constituyente, teniendo en cuenta el contexto en ese momento, estaba bien, pero no participó toda lo que sería la Argentina en esa Convención Constituyente. Y ya ahí se empezaron a tocar temas puntuales que, digamos, podríamos encuadrarlo, como decía en la primera charla, como es el compañero que estuvo dando la primera charla de los seminarios, digamos, los derechos humanos
no son solamente la pelea esta de las ONG o lo que sea por cuestiones de lo que se conoce como las violaciones que hicieron los gobiernos militares, sino que tienen que ver con el contexto de la sociedad y el enfoque sobre lo que era derechos humanos, aunque no se llamaran en ese momento derechos humanos, se iba moviendo, ¿no?, de acuerdo a las épocas y los contextos. En el 53 pasó esto, se hizo la Constitución Nacional. En el 60 se llama la primera reforma, después del Pacto de San José de Flores, acá cerquita, en Capital, tomando el subte llegamos a donde fue el pacto. En el año 60 se hizo la Convención Nacional, convocada nuevamente en Santa Fe, para tratar varios temas, entre los que yo destaqué 2 o 3. Uno, estableció que los derechos de importación eran iguales en todo el país, que debían ser iguales, porque hasta ahí había derechos de importación diferenciados de algunas provincias, sobre todo del norte, la ciudad de Buenos Aires, o lo que era la capital federal en ese momento, y otras zonas del país. Otro tema que me pareció piola destacar, que se eliminó por 5 años la cuestión de los derechos de exportación. Acá tenemos una de las leyendas urbanas y mentiras mejor instaladas en todos los medios de comunicación, y no sé por qué no desmentida por los políticos y quienes tienen la responsabilidad de comunicar en el país. Esto que se llama derechos de exportación, hoy se le llama retenciones. No es cierto que las retenciones se impusieron en el país hace 10, 15 o 20 años. Las retenciones existen desde que el país es país. Por eso en 1860 se las elimina por 5 años, porque fue uno de los aprietes que hizo el poder económico del momento. Éramos absolutamente agroexportador. Y lo más importante de esa convención es que ahí es donde dicen que sí se conformó la Argentina, porque se integró la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso manejan ese concepto de que esta sería la verdadera constitución del país. En 1866, impulsada por el gobierno de Mitre... Perdón, ¿no eran 3 puntos que ibas a mencionar? Mencionaste 2. ¿En dónde? Dijiste, hay 3 puntos que hay que tomar en cuenta en 1860. Los derechos de importación, sí. Eliminar las retenciones y el ingreso de la provincia de Buenos Aires. ¿Y el qué, perdón? El ingreso de la provincia de Buenos Aires a la República Argentina, que estaba afuera. Perfecto, gracias. Ese me parece que fue el más importante de todos, ¿no? Estos derechos, como decía Pérez Esquivel en el primer seminario, capaz que hoy no nos parecen derechos humanos, pero para el concepto de ese momento, sin el nombre de derechos humanos, en las reformas se trataban algunos derechos que tenían que ver con las personas. En el 66, impulsado por Mitre, lo más importante fue reponer las retenciones suspendidas por 5 años en 1860. O sea que el ídolo de algunos libertarios, Mitre, fue el que repuso las retenciones que hoy dicen que se pusieron hace 15, 20 años. Por eso no entiendo por qué ni los políticos ni algunos académicos salen por los medios a explicar que lo que dicen no es cierto. ¿Qué pasó en 1866? La ley que declaró la necesidad de la reforma se aprobó con una cantidad menor a las 2/3 partes de los miembros del Congreso. Quiere decir que en realidad esa reforma, aunque no funcionaba muy bien la cuestión legal en el país en general, fue ilegal. No solo ilegítima, sino que esa reforma fue ilegal. En 1898 se propone otra reforma constitucional que agregó ministerios, estableció la cantidad de diputados por provincia, ¿no? Era para tantos habitantes, tantos diputados, pero los ciudadanos de los territorios nacionales no tuvieron derecho a elegir, ni ser elegidos, ni tomar decisiones en esto. ¿Por qué? Porque, digamos, como siempre, desde Buenos Aires,
querían imponer la cuestión de las cantidades de representantes. Fijémonos que Misiones, Está abierta. Formosa, Chaco, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego no participaron de esta reforma. Con lo cual se podría decir que fue legal, pero me parece que es ilegítima, porque una parte importante del país no tuvo representación en esa reforma. Y llegamos al 49, una reforma muy controvertida para algunos sectores de la sociedad. Esta fue la primera reforma constitucional en América que tomó en cuenta el constitucionalismo social. Sobre todo los más jóvenes, que a veces quizás escucharon decir, o que quizás ni la vieron, porque en el secundario durante muchos años no se borraba con este concepto de eliminar o invisibilizar al que piensa distinto. En esta Constitución se metieron cosas que hoy nos parecen naturales, o que en el 94 se discutían como descubrir la pólvora. Por ejemplo, los derechos laborales y sociales, que tuvieron rango constitucional, el habeas corpus, que todo el mundo piensa que es un invento japonés, pero no, es del 49 en la Constitución argentina. La autonomía universitaria, tan vapuleada por todos los gobiernos liberales y conservadores. La igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Digo, en esa época no se hablaba de los derechos humanos, pero explíquenme si estas cosas que estoy diciendo no tienen que ver con los actuales derechos humanos y con los convenios y con los acuerdos y pactos que después vamos a ver que metimos en el 94 en la Constitución Nacional. El voto directo en la Argentina se elegía para los más jóvenes, se elegía por colegio electoral, no votabas directamente a la persona, se votaba un colegio electoral que se reunía, que eran la misma cantidad de diputados. Después voy a charlar también otra anécdota de eso. Los derechos de los niños, los derechos de la ancianidad, pero acá hubo un problema, y es esto que se me fue el dedo. La UCR se retiró y la Convención Constituyente del 49 terminó sesionando solo con peronistas, lo que le sacó legitimidad. Era legal, pero este retiro de la Unión Cívica Radical le sacó legitimidad, porque no hubo discusión sobre muchos de los temas, aunque después los propios radicales estos temas trataron de meterlos de vuelta. Y ahora vamos a ver cómo. En 1957 hay otra reforma que no cumplió con el artículo 30 que el Congreso Nacional tiene que declarar necesidad. ¿Por qué no cumplió? Porque era un gobierno de facto, militar, la revolución fusiladora. Entonces, el objetivo principal que tenía era eliminar la reforma del 49. Con el peronismo proscripto se fragmentó la Unión Cívica Radical y nació la UCRI, que estaba opuesto a la reforma, y lo que se llamó Unión Cívica Radical del Pueblo. La intransigente, que estaba opuesta a la reforma, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, esa parte adhería a la reforma. ¿Qué fue lo positivo que los radicales trataron de meter en eso? Se incorporó el artículo 14 bis, que todavía hoy está vigente. Digamos, por una de las cosas que se habían ido en el 49 era por la reelección presidencial, y el resto de las cosas trataron de incorporarlas, y una parte, muy chiquita, se enuncia en el artículo 14 bis de nuestra Constitución. Ahora bien, esta reforma, aparte de ser absolutamente ilegal, fue ilegítima, porque los votos opositores y en blanco, tengamos en cuenta que está prohibido el peronismo, sumaron el 55% de los votos. Quiere decir que la población no aceptó esta reforma constitucional. Digamos, no aceptó la convocatoria, pero por supuesto, como era de prepo, la dejaron vigente. En el 66, otra vez los militares hicieron un mamarracho de reforma que se llamó Estatuto de la Revolución Argentina, y ahí ellos
dictaron un estatuto que estaba integrado por 10 artículos que tenían preeminencia sobre la Constitución. O sea, una Constitución nueva. La Constitución del 53, del 41, ninguna existía. Lo que existía era el estatuto que habían ellos puesto de prepo por las armas y tenía supuestamente preeminencia sobre la Constitución Nacional votada. En el 72, otra vez los muchachos quieren establecer y establecen un estatuto fundamental temporario. Este estatuto fue creado por una junta de comandantes que se arrogó el ejercicio del poder constituyente, con lo cual es también absolutamente ilegal. Ahora, ¿qué pasó con esta última reforma también absoluta? Ya no hablemos de lo ético, absolutamente ilegal. Que en el 73 hubo un gobierno constitucional hasta el 76, pero en el Congreso se les pasó que estaba esta reforma, y entonces, al no haberlo derogado, estuvo vigente hasta 1981, este estatuto fundamental. Pasa que después del 76, bueno, no hace falta estatuto ni nada, porque habían dibujado eso de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y eso, pero la Constitución no estaba vigente. Pero fijémonos qué cosa, cómo el Congreso durmió con esto, cuando tendría que haber asumido, cuando asume el 11 de marzo del 73 el gobierno constitucional, la primera sesión del Congreso tendría que haber derogado esto, porque estaban funcionando, es más, juraron sobre una Constitución que supuestamente no estaba vigente. ¿Alguna consulta quieren hacer o sigo? No quiero aburrir, ¿eh? No, seguí que está bárbaro. Muy bien lo que estás diciendo. Bueno, la reforma 94 también tuvo como eje, no como eje, como eje de discusión pública, el tema de la reelección presidencial. Entonces todos pensaron que Menem había impuesto eso, y la realidad es que el acuerdo entre Menem y Alfonsín tiene que ver, y ya vamos a ver algunas cosas que entraron en la reforma, tiene que ver mucho con la propuesta previa de la Unión Cívica Radical con Alfonsín como presidente. Porque en 1985, Alfonsín hace una propuesta de reforma constitucional y se crea el Consejo para la Consolidación de la Democracia. La función de ese Consejo para la Consolidación de la Democracia era hacer varias cosas. El seminario estuvo bueno, sí. El primer seminario estuvo bueno, pero ahora están hablando de la... Hola. Ah, sigo, porque me habían interferido. ¿Escuchan? ¿Se escucha? Perfecto. Sí, se escucha. Este consejo estaba formado por gente de la sociedad civil, economistas, constitucionalistas, médicos, entre los que destaqué a Favaloro, por ejemplo, militares, artistas, en las que se me ocurrió destacar a Mariana Elena Walsh, pero hay un montón, asociaciones de derechos humanos que ya se llamaban así, periodistas, etc. Eso es la sociedad civil. Y después, en lo institucional estaba el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Demócrata Cristiano, el Movimiento Federal era el de Manrique, el Partido Bloquista, que era un partido, es un partido de San Juan, en esa época era un partido hegemónico, el Partido Socialista, la Iglesia Católica, bueno, etcétera. Había muchas instituciones metidas en ese Consejo para la Consideración de la Democracia. No llegó a buen puerto, después tuvieron que eliminarlo, pero básicamente lo que se quería hacer en ese Consejo, la propuesta era cambios en la forma de elección del presidente y en la estructura del Poder Ejecutivo. Después ya vamos a ver en el 94 cómo se recoge esto. Y construir consensos a través de pactos políticos federales y sociales. Esto fue el eje de la propuesta del doctor Alfonsín. La construcción de consensos, a la que también se sumó, digamos, en esa época el peronismo, y ya vamos a ver, voy a después seguir charlando de cómo se dieron esos pactos, y tanto políticos como sociales. Entonces, después de esta previa, aparece el 94. Del 25 de mayo al 24 de agosto lo hicimos entre Paraná y Santa Fe. En realidad se funcionó casi
casi siempre en Santa Fe, con algunas cositas en Paraná con la inauguración y con la jura, en Entre Ríos, sí, Paraná, y después en el Palacio San José, pero el funcionamiento fue en el Paraninfo de la Universidad de Santa Fe. Para esta reforma hubo previamente, o generó esta reforma el Pacto de Olivos, donde los dos partidos mayoritarios del país acordaron un núcleo de coincidencias básicas. Hasta acá podríamos decir siempre más de lo mismo, se ponen de acuerdo entre Daniel, algunos. te hago una consulta, Sí, porque justo llegó mi hijo ahí y no alcancé a escuchar. Lo que estabas hablando recién, ¿es sobre Alfonsín, sí. de la reforma? Lo que estaba hablando Ah. recién, vuelvo para atrás. Sí. Sí, de 1985. En el 85, Alfonsín hace una propuesta de reforma constitucional a la que no se puede llegar porque no se pusieron de acuerdo varios actores, pero participó mucha gente en este consejo. ¿Por qué Alfonsín decía esto? Porque acordémonos que él asume diciembre del 83. Y Alfonsín quería poner algunas cosas que después se pusieron en el 94 para evitar que volvieran los golpes militares. Entonces quería hacer una reforma constitucional y darle jerarquía constitucional, por ejemplo, a las penas por violar la Constitución Nacional, por decir una cosa. Y él estaba convencido que había que modificar la estructura de la administración del Poder Ejecutivo para que el fusible no fuera siempre el presidente de la Nación. Sin llegar a hacer una propuesta, me parece que una de las cosas que falló en el 85, por la gente que me hablé que participó en eso, yo ahí no participé, lo que pasó que algunos se bandearon para el lado de tener un primer ministro, ¿no? Y cambiar el presidencialismo por un presidencialismo más constitucional, cosa que después se aflojó un poquitito y ya vamos a ver, apareció el jefe de gabinete con algunas funciones, pero no con la fuerza de un primer ministro. Entonces decíamos que en el 94, el Pacto de Olivos, se juntaron los dos partidos mayoritarios y acordaron un núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué decía este núcleo de coincidencias básicas? Que estaba redactado en la ley de convocatoria. Primero, una aclaración respecto a... vieron que yo fui charlando que en tal no cumplieron con la cantidad de votos, no participó todo el mundo. Bueno, para la convocatoria, para esta convención constituyente, sumó el 74% de los votos en las cámaras. La primera vez en la historia del país. El requisito de los 2/3 fue ampliamente superado. Del 66 se consiguió el 74%. ¿Cómo se llega a eso? Porque ese núcleo de coincidencias básicas que habían acordado Alfonsín y Menem, que eran los dos líderes políticos de ese momento, lo socializaron con el resto de los partidos políticos y con distintos sectores de la sociedad para que no pasara como otras reformas, que fracasara o que no llegara porque en el medio había cosas que eran insalvables. Este núcleo de coincidencias básicas tenía algunos acuerdos, fueron muchos, pero a mí se me ocurrió poner esto, capaz que si alguno quiere ver más, es amplio el núcleo de coincidencias básicas. Por ejemplo, la reelección por un periodo en forma directa. Esto lo pedía el peronismo en ese momento, lo pidió en el 49, pero Alfonsín ya estaba de acuerdo con eso, era una de las cosas que tenían en el 85. Después se implementó, la doble vuelta al balotaje. Esto estaba acordado antes que nos reunamos, ¿no? La creación de la figura del jefe de gabinete, que tiene que ver con esto que les decía recién, de un símil trucho de primer ministro. La incorporación del tercer senador por la minoría, con elección directa. Esto fue un reclamo muy fuerte del radicalismo y de otros partidos políticos, porque si no, los senadores antes eran designados por las legislaturas provinciales y el peronismo ya venía teniendo amplia mayoría en el Senado, pero por decisión de las legislaturas provinciales, no por decisión de de las naciones.
y en realidad cuando se puso 2 por la mayoría y 1 por el que sale segundo, se garantizaba que en el Senado hubiera otras voces, como sucede hoy. Se creó la creación del Consejo de la Magistratura, también estaba en ese núcleo de coincidencias básicas. Este consejo debería funcionar para sancionar a los jueces que funcionan mal y proponer jueces, pero bueno, está, digamos, inmovilizado, funciona, pero está inmovilizado. Dani, sí. hola, buenas noches. Tengo una pregunta antes de que sigas con el Consejo de la Magistratura. No lo voy a ampliar, pero sí. Sí. La reelección por el periodo de forma directa, que dijiste recién que se negoció, esa negociación en realidad se perdió en el sentido de que tendrían que haber sido 2 periodos de 6 años por cómo venía. No, ya voy a llegar a eso. No. Por eso, yo doy los títulos y después vamos, cuando empecemos bien en la reforma puntual, algunas cositas ampliando, vamos a llegar a eso, porque, por ejemplo, claro, antes eran 6 años. Claro, yo porque nunca voté un presidente, o sea, yo siempre voté cada 4 años, por ejemplo. Exactamente, porque hasta ese momento el ejercicio era de 6 años, igual que los senadores, que era de 9. Ya voy a llegar a eso. Digamos, una de las cosas que se acordaron fue porque, a ver, ¿cuál era el concepto que empleamos en esas discusiones, ¿no? Bueno, después estuvo el nuevo procedimiento de remoción de magistrados, la regulación de los decretos de necesidad de urgencia. Estos puntos los puse porque son puntos álgidos que aparecen siempre en los medios de comunicación, sobre todo el tema de los decretos. ¿Cuál era el concepto que conversábamos en ese momento y que hubo acuerdo en ese momento? ¿Y por qué se hace la reelección? Porque no es lo mismo la reelección que se había planteado en el 49, que era por 6 años, que la que planteaba Alfonsín, que también en principio era por 6 años, que esta reelección, porque ¿qué se decía? Que 6 años en la historia de Argentina nunca habían llegado, les costaba llegar a los gobiernos a los 6 años. Desde que la Argentina es Argentina, muy pocos gobiernos llegaron a los 6 años. 6 años era un montón. A los 4 años, si la cosa no caminaba, podía haber un cambio institucional sin que intervinieran los militares. Y si a los 4 años la cosa caminaba y faltaba hacer, el pueblo le podía dar 4 años más. Entonces sería como máximo 8 y no 12, porque los periodos de 6 años, reitero, siempre eran cortados con el pretexto de que esto no va más, que esto no va más. Hubo algunas cláusulas que se llamaron pétreas, que supuestamente nosotros no podíamos toquetear. Esto fue una de las discusiones más grandes que tuvimos los primeros días. Lo que no pudo ser modificada es la parte dogmática de los artículos 1 al 35. ¿Por qué? Porque tenían miedo, digamos, si se aseguraban con el núcleo de coincidencias básicas, de que no pasara lo que pasó en el 49, donde se cambiaba hasta el preámbulo de la Constitución, y lo que querían evitar es que se cambiara el espíritu liberal de la Constitución. Después vamos a ver cómo pudimos ir metiendo los dedos en eso, pero, digamos, el núcleo de coincidencias básicas había que votarlo completo. Por eso tanta discusión. Daniel, ¿tengo una pregunta? Sí. ¿Qué factible era que se... Ay, no estoy escuchando, está muy bajito. ¿Qué? ¿Qué tan factible es lo que no se pudo hacer en 6 años que se haga en 12? No, que al revés, se achicaron los periodos. Para que si a los 4 años, por eso ahora el periodo presidencial es de 4 años. Si en 4 años no andas bien, veamos los ejemplos cercanos, si en 4 años no andas bien, la gente vota otra cosa. A Macri le dijeron que no siguiera, y la gente votó otra cosa. Al peronismo ahora le dijeron que no siguiera y la gente votó otra cosa. Si a esos 4 años que no fueron buenos, a que la gente no le gustó, vos tenés que obligar a la gente a llegar a los 6 años, lo que pasaba siempre era que entraban los militares. Bueno, a mí me parece mucho 4 hoy. ¿Te parece poco tiempo? Hoy me parece mucho 4. No, bueno, no, pero está bien. Bueno. Sí, entiendo, ¿no? Pero bueno, es así, digamos. Sí. Justamente, mira, hoy te parece mucho 4, pero tenemos los que no están de acuerdo con el gobierno tienen una elección de medio término ahora en octubre, tenemos
todos los argentinos, y a lo sumo tenés que bancarte 2 años hasta que sea el recambio. La primera vez que un gobierno tiene problemas severos y no hay un recambio por las armas, es el gobierno de Alfonsín, porque ya se había empezado a hablar mucho antes. Alfonsín no tiene un golpe de Estado, contra otra de las cosas que se dicen. Estaba electo el presidente que lo sucedía. Entonces lo que hizo Alfonsín fue, por un tema institucional, renunció y le dijo al que venía después que asumiera antes. Alfonsín no tuvo un golpe de Estado. Fue distinto lo de Alfonsín que lo de la Rúa. De la Rúa se fue, no hubo sucesión y hubo que hacer esa sucesión que hubo 4 o 5 presidentes en una semana, que también fue una solución institucional, no por las armas con los militares. Pero esa fue una solución institucional por acefalía. Alfonsín no tuvo acefalía. Ya se habían hecho las elecciones, ya estaba elegido el sucesor por el voto de la gente, y él lo quiso porque venía el tema económico muy mal, muy pesado, decirle a quien asumía en diciembre que, como estaba electo, que asumiera antes y asumió en julio. Pero Alfonsín no dejó la acefalía, no dejó el país acéfalo. Es una diferencia muy grande esta, ¿eh? Muy grande lo que pasó con Alfonsín de lo que pasó con De la Rúa. Y ni hablar lo que pasó del 55 al 72, cuando los gobiernos duraban 2, 3 años. Ahí está, en esa época los gobiernos eran de 6 años. En el 63 hubo elecciones, ganó un presidente, en el 66 hubo otro, pero en el medio, 2, 3 años y los volteaban. En el 58 gana Frondizi, si no me falla la memoria. Dura 2 o 3 años y lo voltean los militares. Después viene Ilía y otra vez lo voltean los militares. Eran muchos los 6 años para esperar, dejémonos un poquito más a ver qué pasa. Con ese concepto es que se achicaron los mandatos. Se achicaron los mandatos para evitar el quiebre institucional y se dio la posibilidad de que, si estás en el medio de un proceso, sigas. Digo, en los procesos cercanos, el proceso del peronismo desde Néstor Kirchner y continúa con Cristina, aunque no hubo reelección, pero es el mismo proyecto político y el pueblo le dio 8 años de continuidad. Y cuando se cansó, dijo que no, y entró Macri. Los 4 años evidentemente sirvieron para lo que Alfonsín proponía, que era evitar la violencia de la cuestión institucional y la entrada de los militares, junto con otras medidas que hubo. Bueno, metimos los derechos ambientales que no existían, que es recomponer el daño ambiental, la preservación, la cuestión cultural, la educación, la prohibición del ingreso de residuos peligrosos y radioactivos, prohibición del ingreso de residuos peligrosos y radioactivos, y acá empezamos con algunas violaciones flagrantes que tuvieron los ejecutivos nacionales en estos últimos tiempos, y nadie lo sancionó. Macri recibió basura radiactiva de otros países y nadie lo denunció por incumplimiento de la Constitución. Los derechos de los consumidores y los usuarios, cosas que hoy, digo, te parece que ya está, que esto es así, pero no son cosas que se dieron naturalmente. Estas fueron todas peleas para poner derechos, porque imagínense que en esto tuvimos algunas objeciones de algunas empresas y algunas corporaciones. Esto fue... Perdón, ¿sí? Daniel, por la interrupción. ¿La figura del ombudsman también tiene que ver con eso, con el derecho de consumidores, usuarios? No. Ah, okay. Es otra cosa. Pero está incorporada en esto, Está incorporado. En esta realidad, reforma. el defensor del pueblo es para todo. Te puede defender por temas ambientales, por temas de consumidores, por temas familiares. O sea que es como abarcativa de... Sí, el defensor del pueblo es muy abarcativo. Y fue incorporado en la reforma esta del 94. Fue incorporado, sí. Después se puso mucho más amplio, creo, no me acuerdo bien esa parte, pero de la Constitución de la ciudad. Después, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, respetar su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Digo, esto que hoy parece, y sí, vos decís, ¿cómo no vas a hacer eso?
no se dan una idea las peleas que tuvimos con los gobernadores para poner estas cosas, sobre todo con algunos gobernadores del norte, inclusive compañeros. Porque claro, se dieron cosas, por ejemplo, yo tuve un día una experiencia con otro compañero de Capital, con Eduardo, ¿vale? Nos viene a ver un grupo de gente de pueblos originarios. Entonces ahí recibíamos todo el día un montón de gente, toda la gente venía, las asociaciones y escuelas, universidades venían a hablar con nosotros y nos proponían hacer modificaciones y meter cosas. Entonces vino un grupo de representantes de pueblos originarios que, la verdad, hasta el día de hoy, borré, no me acuerdo el nombre de cuáles eran, pero después que le dijimos lo que íbamos a hacer, todo, y que ellos querían reclamar, yo pensé que era un chiste, pero resultó que había sido en serio. Nos reclamaron que ellos estaban instalados en la plaza de Belgrano, enfrente de la Iglesia Redonda. Entonces reclamaban su lugar para poner no sé qué, para hacer escuelas y eso. Pero, digamos, tenemos noción de lo que pasaba en algunas cosas. Había gente que estaba recontra, digamos, pasada por lo amplio que fue esto que hicimos. Esto que digo no es un chiste, ¿eh? Fue en serio, una persona nos acercó al grupo y después lo queríamos matar porque no sabíamos si nos estaba cargando o estaba hablando en serio. Pero aparentemente fue en serio. Por supuesto que no le entregaron la Plaza de Belgrano, pero ahí estuvo la discusión. Esto es muy importante, la acción positiva. Se metieron la acción positiva, que es ordenar al Estado tomar medidas de acción positiva para garantizar la aplicación real de los derechos constitucionales, en particular para niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. O sea, que las medidas de acción positiva para las personas con discapacidad es exactamente lo opuesto que está haciendo el gobierno nacional hoy. Y a nadie se le ocurre hacerle una denuncia por violación de la Constitución Nacional. Y ahí fuimos metiendo, después capaz que amplié un poquitito más, la cuestión de niños, mujeres y ancianos, porque los compañeros más ortodoxos del peronismo se enojaban porque no habíamos puesto como base para la reforma la Constitución del 49 y ya hemos reconocido la del 53. Bueno, fue parte de las negociaciones de reconocer esa y después ir metiendo estas cosas adentro. Dense cuenta que no tiene mucho que ver con la del 53 y con cuestiones liberales, las medidas de acción positiva. Y bueno, y para elegir el sistema del Poder Ejecutivo, como recién se estableció un sistema de balotaje, segunda vuelta, y se acortó el mandato de 6 a 4 años. Antes de la elección se elegían electores, esos electores se reunían, y ahí votaban quién iba a ser el presidente de la nación. Ese mismo sistema se utilizaba para los senadores. Ahí tuve la experiencia en el año 89, 94, después del 94, en el 95, en la ciudad de Buenos Aires se eligen senadores por el sistema, antes del 94, porque después fue uno de los temas por los cuales pusimos esto. En el 92, 93, se eligen senadores por la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad, quien sale primero es el radicalismo. Y debía haber sido senador de la Rúa. Pero salió primero en cantidad de votos. Pero cuando se juntaron los electores, sumaban una cantidad de los de la Rúa, más que los nuestros, pero los nuestros se sumó, porque en ese momento estaban aliados con el gobierno, se sumaron los electores de la UCD. Entonces fue elegido senador nacional el del peronismo, y no el que había ganado la elección. Este tipo de antecedentes son los que hacen que se vayan poniendo las modificaciones en la Constitución con el tiempo, ¿no? Pero les cuento algunos anécdotas porque no es que se sacó de adentro un frasco y dijimos vamos a hacer esto. No, hay experiencias previas de todo. Perdón, este sistema de electores es como en Estados Unidos, ¿no? Era, ahora no más. Bueno, claro, ahora ya no. Sí, Digamos... era como el de Estados Unidos, claro, sí. Ven que para senadores también se le agregó el tercero para la lista que salga segunda.
y se cortó de 9 a 6 años. Entonces ahí al haber 3 senadores, no se puede llevar los 3 el que gana. Porque si no, si fuera con el sistema anterior, te lleva los 3. No. 2 para el que gana y 1 para el que sale segundo. Sin discusión. Y nada de, bueno, hay otras discusiones, de un mínimo de votos. No, el que sale segundo es el segundo. Y punto. Porque la ciudadanía de ese lugar, de ese distrito, decidió que el segundo representante fuera de ese partido. Se creó un capítulo nuevo en la primera parte titulado Nuevos Derechos y Garantías, donde se introdujeron 8 artículos nuevos. Y acá es donde nos metimos por la ventana con algunas cuestiones que tienen que ver con no toquetear la cuestión dogmática. Por ejemplo, se metió la defensa de la Constitución y la democracia, criminalizando los golpes de Estado y reconociendo el derecho de resistencia, cosa que no existía. ¿Qué quiere decir esto? Digo, la redacción es más larga. Quien atenta contra la Constitución es un traidor a la patria y si hay un grupo que asume como, digamos, Estado en contra de los sistemas constitucionales, la propia Constitución da derecho a que uno resista de la forma que pueda resistir. Los derechos políticos se ordenó dictar leyes de acción positiva para garantizar la igualdad entre varones y mujeres, ¿no? Para el acceso a cargos electivos. Esto, fíjense que esto estaba en el 49 y después se eliminó y volvió. Hay muchas cosas que volvieron del 49. Ese es el miedo que tenían muchos. Esto tiene que ver con los cupos. Esto es acción positiva, es, digamos, discriminación inversa. Porque si uno se pone a ver, ¿por qué tengo que poner que las mujeres tienen que entrar? No, bueno, porque el sistema estaba que las mujeres no tenían acceso por la actividad de los varones. Entonces se estableció esto como el concepto de discriminación positiva. Para los partidos políticos se estableció que había creación libre, organización interna democrática y, lo más importante, sostenimiento económico por el Estado. Otra violación que está haciendo en este momento el gobierno nacional. El Estado tiene obligación de sostener a los partidos políticos. ¿Por qué se llevó a esto en la Constitución Nacional? Porque si no, hace política y tiene representación solamente el que tiene plata. Además, los partidos políticos son las únicas instituciones que pueden participar en la administración de la cosa pública, así quedó en la Constitución. Porque en ese momento estábamos sufriendo una movida de las grandes corporaciones económicas, entonces querían hacer listas de candidatos, de cosas, y poner ellos a los funcionarios, ¿no? A diputados y senadores. Entonces, no, los que ponen, si vos querés participar, armá tu partido político y participá en el marco de la Constitución. Y después se puso la consulta popular, que es vinculante para el caso de proyectos de ley. Después voy a hacer una aclaración con esto. Y después la iniciativa legislativa popular, que es el derecho de grupos que reúnan a más del 3% del padrón a presentar proyectos de ley. Estos dos temas los voy a tratar aparte porque no son muy conocidos. La iniciativa popular. Los ciudadanos tienen derecho a la iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Y el Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. ¿Por qué el término de 12 meses? 12 meses porque el periodo legislativo a veces va de marzo a noviembre, de marzo a diciembre. Entonces te lo demoran y no entró. No. Si queda para el año que viene, al principio del año que viene, lo tienen que tratar. Lo tienen que tratar sí o sí el tema. No hay mucha gente que sepa que existe esto de iniciativa popular. Sí hay muchas instituciones, muchas ONG que trabajan con este tema. A veces habrán visto ustedes que les llega por internet, firmar tal petición y eso, y tienen que juntar la cantidad de firmas, que en realidad, hasta ahora, las veces que se hizo con firmas sobre papel, no por internet. Así que yo ahí tengo mis dudas y muchas veces, la mayoría de las veces no firmo, ni me meto en eso. ¿Cuáles son las condiciones para que esta iniciativa popular llegue? Tiene que haber el 1,5% del padrón, que es más o menos alrededor de 600.000 firmas, firmado, avalando la propuesta. Y además de tener ese padrón, debe representar a por lo menos 6 distritos electorales, porque si no, yo hago
una propuesta, una iniciativa popular desde la ciudad de Buenos Aires y se la impongo de prepo a todo el país, o la hago en la provincia de Buenos Aires y se la impongo de prepo a todo el país. Entonces tiene que tener por lo menos 6 distritos que apoyen esa iniciativa popular. No puede aplicarse a temas como reforma constitucional, a los tratados internacionales, a cuestiones de impuestos, a cuestiones de presupuesto, ni a temas penales. Porque si no, si corre mucha plata, se juntan muchas firmas para cambiar algunas cuestiones penales. Hay algunos ejemplos de leyes originadas mediante iniciativa popular. Por ejemplo, yo elegí 3, pero hay un montón más. El proyecto del hambre más urgente, y cuando se reglamentó la ley, se creó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Esto fue iniciativa popular de organizaciones no gubernamentales que a lo largo y al ancho del país hicieron el proyecto para favorecer el tema de la seguridad alimentaria, después de la crisis del 2001-2002. La ley de servicios audiovisuales, digo, la puse porque me interesa, por mi historia en cuestión de cine. Esta ley, también violada por un decreto por el macrismo, en el periodo de Macri, no fue, digamos, un decreto que no fue tratado en el Congreso, que no fue ratificado ni ratificado, toqueteó un decreto, toqueteó una ley. Y una de las cosas más importantes, que todo el mundo se arroga, ay, que yo hice esto, que yo impuse, la derogación de las jubilaciones de privilegio se hizo por iniciativa popular. Y se eliminaron las jubilaciones especiales para ministros, secretarios, subsecretarios de Estado, diputados y senadores. Cuando hablan actualmente de jubilaciones de privilegio, las jubilaciones de privilegio no existen. Lo que hay son jubilaciones que aportaron a una caja distinta o aportaron un diferencial en los descuentos y por eso juntaron más plata para la jubilación. Un caso es que tenemos los docentes. Los docentes no tenemos una jubilación de privilegio, porque tenemos que laburar todos los años que corresponde y tener los aportes que corresponde. Lo que pasa es que aportamos un 3 o un 4% mensual más que el resto de la gente porque hay una reglamentación para eso. No es de privilegio. Privilegio era las que había en ese momento, cuando si vos eras subsecretario de Estado durante una semana, cobrabas una jubilación millonaria para toda la vida. De hecho, están vigentes las que ya tienen derecho adquirido, pero tienen un tope, por eso hay un tope de jubilaciones, un máximo para cobrar de jubilación. Esta derogación tuvo que ver con la iniciativa popular. Fíjense qué importante, y tampoco mucho se sabe. La consulta popular. Y esto es muy importante, porque la consulta popular se puede convocar directamente con un proyecto de ley, que no requiere mayorías especiales. Pero puede ser obligatoria o no. ¿Y cuál es el riesgo de esta que por eso nunca convocan? Porque si el voto no es obligatorio, se puede dejar de lado la decisión del pueblo. Pero bueno, yo te quiero ver, si la gente te vota 70-30 o 60-40 una iniciativa, ¿cómo le votás en contra? Pero además, si la iniciativa es un proyecto de ley sometido obligatorio, lo convierte en ley el resultado. Si vos mandás un proyecto de ley que con la consulta popular que sea obligatoria, el resultado es obligatorio y transforma en ley esa reforma. Ahora bien, esta consulta la pusimos en la Constitución y la verdad que nunca se usó. Nunca se utilizó desde la incorporación. Entonces, algunos me decían, entonces la pusieron, ¿de dónde lo sacaron esto? ¿Esto también se dio debajo de una piedra? No, señores. El decreto 2272 del 84 llamó a plebiscito el 25 de noviembre para aceptar o rechazar el Tratado de Paz con Chile y resolver el conflicto sobre el canal de Beagle. Este es el antecedente. Justamente fue durante el gobierno del doctor Alfonsín, que necesitaba hacer un acuerdo de paz con Chile, porque recién se estaba parando
la guerra inminente que tuvimos ahora de empezar la guerra con Chile, y buscó un respaldo popular, bastante riesgoso lo que hizo, pero claro, había hecho una compulsa para saber si tenía apoyo. En ese momento se votaron con dos boletas, con el sí y por el no. Si sí aceptabas el acuerdo o no lo aceptabas. El 83% de la población votó por aceptar el acuerdo de paz y el 17,24% dijo que no quería el acuerdo de paz. Ahora bien, esta consulta fue no vinculante y no fue obligatoria. Pero sin ser vinculante ni obligatoria, participó más del 70% del padrón. En estos días en que están votando el 40, el 50, sin obligatoria y sin ser vinculante, participó el 70% del padrón electoral. Este es el antecedente de la consulta popular, porque se metió en la Constitución. Bueno, en el 94 también se dio el régimen de autonomía para la Ciudad de Buenos Aires, otro tema muy discutido actualmente. El régimen de autonomía habla de facultades propias de legislación y jurisdicción, no es una provincia, y no lo declaran como distrito autónomo al distrito, sino que le da autonomía en el manejo. Es la eterna discusión, porque cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, hicieron Constitución como si fuera una provincia, y no es una provincia, no tiene poder de provincia, por eso inclusive no participa en la distribución de la coparticipación. Se ratificó la soberanía sobre Malvinas y se puso en la Constitución que es un objetivo permanente del pueblo argentino. Bueno, ahí tenemos algunos otros incumplimientos constitucionales del Ejecutivo. Y se incorporaron a los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Bien. Esto es un poquito de autobombo. Así les muestro que no siempre tenía pelo blanco y tenía bigotes antes. El anterior inciso que ha sido consagrado como norma constitucional. Me voy a referir directamente al tema de la reserva que hice en la Comisión de Tratados Internacionales con respecto a este despacho. Digo que me siento feliz de que haya sido consagrado con rango constitucional los tratados y pactos que tienen que ver con derechos humanos. Porque hemos incluido... Bueno, un pedacito para hacerme un poquito de autobombo, che. Aparte para que vieran que hace unos años tenía distinto el pelo y los bigotes. Los pusimos con jerarquía constitucional y no pueden ser contradichos por leyes posteriores y deben ser aplicados e interpretados en consonancia con la Constitución. No hay forma de que digamos, el tratado dice tal cosa, pero nada. Cualquier norma inferior, aunque sea previa, tiene que ajustarse a ese tratado, a lo que dice en el texto de la Constitución. ¿Por qué pusimos aprobación del Congreso? Para que entren o salgan nuevos tratados, así como, digamos, los concordatos y cuestiones internacionales, tiene que pasar por el Congreso, porque antes el Ejecutivo firmaba un convenio y entrábamos en un tratado. Imagínense hoy, discúlpenme si hay algunos libertarios que están escuchando, pero imagínense hoy si este gobierno sale a dejar sin efecto los tratados de derechos humanos y firma algunos convenios y tratados con otros países sin pasar por el Congreso. Aunque lo haga con el FMI, algunas cosas serían mucho más terribles. La aplicación es directa. Los tratados con jerarquía constitucional son directamente aplicables. No hay necesidad de leyes que los reglamenten. Anteriormente, los tratados eran aprobados y había leyes que reglamentaban y establecían cómo aplicar esos tratados en el territorio argentino. A partir de este momento, la aplicación es directa. El tratado dice tal cosa y tal cosa es. Y para denunciar el tratado, hay que aprobar con las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara del Congreso. Cosa que sea difícil denunciar. Tiene que haber un consenso social y político muy grande para denunciar un tratado, o sea, para que un tratado deje de pertenecer. Los tratados que metimos son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es
muy amplio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se incluyó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se puso adentro, la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. En el artículo 75, inciso 23, pusimos algunas cositas como legislar y promover medidas de acción positiva, que es lo que charlaba antes, que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos. En particular, y acá es lo que decía que ratificamos los conceptos de la Constitución del 49 y agregamos la cuestión de discapacidad, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Y además, le dimos la orden al Poder Legislativo para dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. Esto, digamos, incumplimientos constitucionales de este artículo, hubo varios. Lamentablemente cruzaron transversalmente varios gobiernos democráticos. De que hemos puesto una bisagra a la historia. No tanto por lo que hemos incorporado, sino por lo que hemos logrado. Por esta actitud de cada uno de nosotros. Por esta presencia de este arco político total de la Argentina, que estará diciéndole a nuestros hijos, Señor, y a nuestros nietos, que aquí hemos empezado a construir los políticos en la Argentina, el futuro del país. Es condenada, en consecuencia sancionada las reformas introducidas a la Constitución Nacional por esta Comisión Nacional Constituyente. Bueno, a ver, dos o tres cositas respecto a esto de por qué lo puse. Primero, cuando el doctor Alfonsín habla del consenso, es que esta, como decía antes, fue la única reforma en la historia del país donde participaron todos los sectores. Ahora voy a dar algunos números, todos los sectores, todo el mundo pudo participar, todo el mundo pudo opinar, todo el mundo se pudo postular para estar ahí adentro y hablar. Por supuesto, después, de acuerdo a los votos que sacaba cada uno, se conformó la Asamblea Constituyente. Pero todo el mundo tuvo derecho a participar en eso. No se dejó a nadie afuera por ningún tema. Y respecto al final, cuando Eduardo Menem habla de que queda terminada la Constitución y promulgada, es la diferencia con lo que vimos en otros países. Una vez que terminás la convención, como tenés no digo la suma del poder público porque suena feo, pero estás por encima de todos los poderes, no necesitas que el Congreso te apruebe o que haya un plebiscito. Terminada la convención, se aprueba el texto, se vota y se jura, y esa es la nueva Constitución. No hay otras instancias. ¿Por qué digo el tema de la participación? Y resalto siempre lo que decía el doctor Alfonsín. Esta es la composición de la convención para el 94. Fíjense la cantidad de partidos que participaban, ¿no? Digamos, la proporción tiene que ver con los votos que sacó cada uno. Es la más democrática y representativa a nivel territorial, dicho no por los peronistas, sino por quienes participaron de ese cierre. Inclusive hay un pedacito de Chacho Álvarez que me pareció muy largo ponerlo, donde cuenta que él vino a la convención, digamos, poco menos que dice que vino para romper todo, y cuando llegó se encontró que estaba todo bien, y que escuchaban a todo el mundo y que dejaban participar,
y que por eso estaba de acuerdo y el bloque de él lo iba a votar. Ese es el cierre de los presidentes de bloque que pasa recién. Participaron en la elección 67 partidos, organizaciones o frentes. No hubo proscripciones ni exclusiones por ningún motivo. No había ningún motivo para que nadie quede excluido. Todos pudieron hacer algo para participar. Los únicos dos que renunciaron fueron el obispo Jaime de Nevares y Edith Galarza, que representaban al movimiento popular neuquino, y ellos renunciaron cuando se aprobó el núcleo de coincidencias básicas porque dijeron que ellos no iban a votar la reelección de Menem. Son las únicas dos disidencias que hubo entre los 300 y pico. Perdón, Daniel, ¿qué Sí. fue lo que dijo Eduardo Menem, que me parece que no te lo escuché? Que cuando al final Menem dice que se promulga el texto de la Constitución, digamos, es la diferencia de lo que marqué con Brasil, Uruguay, Estados Unidos, cuando, digamos, en general, todas tienen que tener una especie de un paso posterior para la promulgación. En la Argentina no es así. Cuando se vota y se aprueba, ya está, esa es la Constitución. Qué bárbaro, bueno, qué suerte, ¿no? Sí, depende. Bueno, en Uruguay, yo les digo, en la última elección del año pasado, y se cayeron de espalda algunos, porque inclusive las reformas que el presidente actual propuso, no las votó la gente cortó boleta. Y no aprobaron la reforma constitucional. Y yo hice para cerrar algunos ejemplos de participación y de consenso. Votó alrededor del 78% del padrón. 78%, reitero, cuando estamos hablando de que no llegamos al 50% en las actuales elecciones. Salió primero el peronismo, segundo la Unión Cívica Radical, y tercero, pisando fuerte, el Frente Grande, que después formó la alianza y reemplazó al gobierno en el 99. Pero el ejemplo hubo unos cuantos, pero los dos ejemplos que me parecieron más significativos para demostrar que no se prohibió a nadie, en Chubut se inscribió el Partido Verde Ecologista Pacifista Futuro Verde. Así se llamaba. Y en Santiago del Estero, del otro extremo, digamos, de izquierda y derecha, se inscribió Alianza y Memoria. Inscribieron los partidos, fueron a la elección, porque el que tenía voluntad participaba, y el resultado fue que uno sacó 3 votos y el otro 2 votos. Todo el mundo pudo participar. Todo el mundo pudo participar. Se fue aprobada por unanimidad. No hubo ni un voto en disidencia, ni un voto en disidencia, en el Palacio San José de Entre Ríos. Así que bueno, yo hasta acá llegué. No quiero jorobar más. Si alguien quiere preguntar algo, espero que no se hayan aburrido mucho. Un aplauso total. Muy clarito, muy clarito. Gracias, Daniel. Buenísimo. Gracias a ustedes por permitirme esto. A ver, Mariana. Hay una mano levantada, María Mercedes. Sí, yo tengo 2 preguntas. Una, el tema de las consultas populares, de si es vinculante o no vinculante. ¿Es por si es obligatoria o no es obligatoria o no tiene nada que ver? Claro, si la ley del Congreso dice que la consulta es obligatoria, lo que la gente diga es ley. Si no es obligatoria, no, porque no es vinculante. No es vinculante, pero igual, digamos, por eso no se sacó nunca un proyecto, porque ponerle, como te decía antes, no sé, no es vinculante, pero hay una propuesta de algo y el 60% de la gente vota esa propuesta. Si no es vinculante, ¿cómo volvés a tu pueblo y votaste en contra? Entonces, no se arriesgan las chicas y los chicos si no sacan proyectos. Otra pregunta, con el tema con respecto a las marchas y a las protestas de cortar calle.
¿hay leyes internacionales que avalan ese tipo de protesta o no? ¿Y están en la Constitución? Quería saber. No, la Constitución no tiene leyes, la Constitución lo que tiene son los tratados internacionales que dan derechos, que garantizan los derechos. El tema del corte de calles no está puntualmente puesto en el texto constitucional y tampoco está puntualmente puesto en una ley nacional. En realidad ahí hay un conflicto hay un choque de derechos, ¿no? Porque yo tengo derecho a circular y vos tenés derecho a protestar porque te están sacando los enfermos, los remedios de los enfermos. Entonces el tema es cuando uno administra la cosa pública, tratar de administrar estos conflictos, porque de eso es la administración de la cosa pública, tratar de administrar los conflictos sociales para, bueno, digamos, y evitar los abusos, digamos. Yo no digo que, digamos, por ejemplo, cuando tuvimos un periodo en el anterior gobierno que todos los días cortaban el 9 de julio y acampaban el 9 de julio, y llegó un momento que la gente estaba podrida. Entonces ahí estaban, en realidad estaban, los derechos no se pueden superponer unos con otros, tienen que conciliarse, y ahí había derechos de traslado, de llegar al trabajo, de un montón de cosas que se estaban cortando, y por otro lado todos estaban teniendo derecho, los que estaban ahí tenían derecho a protestar porque, digamos, estaban reclamando por lo que consideraban justo. Así que eso es un tema de aplicación de lógica, y ahí estaríamos en lo legal y lo legítimo. ¿Es legítimo cortar la calle y que vos no llegues al trabajo porque yo tengo problemas económicos? Si yo creo que sí, va a ser legítimo, y si no, no. Es un tema álgido. Igual como comentario, no, nada, ningún comentario porque no quiero entrar en conflictos. Tenemos Entonces, está excedido en la ley. Ahí no escuché. Comentario, por favor. Hay manos levantadas. Claudio sigue él. Claudio, Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, estamos los dos acá escuchando la charla. Espera, que voy a sacar esto, chicos, porque si no... Se está viendo todo como en espejo. Ahí está, listo. Muy bien. Estábamos acá prestando atención a lo que estaban explicando y nos preguntábamos cómo se resuelve la crisis institucional que tenemos a partir del decreto 70-2023, que es prácticamente una reforma constitucional de hecho, sin haber sido mediante las formas, los procedimientos legales que corresponden, y ese decreto está en vigencia desde hace casi 2 años. Sí. Creo que eso es una reforma constitucional unilateral hecha por una sola persona o un solo sector. Simultáneamente se han hecho presentaciones ante el Poder Judicial pidiendo justamente la nulidad, y estos juicios han llegado a la Corte Suprema de Justicia, que hoy en día es la Corte Suprema con menor proporción de personas. Volvimos al triunvirato, digamos, estamos en 1816, en un triunvirato de 3 jueces que no se presentan a trabajar o no resuelven cuestiones tan importantes como los derechos que vulnera el decreto 70-2023 y todo el sistema institucional argentino. Gracias. Mirá, yo ahí puedo dar opinión, porque es un tema muy opinable. Yo creo que ahí justo se aplica lo que decíamos al principio. Lo legal, lo legítimo, yo creo que es absolutamente ilegítimo. El problema es que los legisladores, en la reforma constitucional también se estableció el método para controlar los decretos de necesidad de urgencia. El problema es que los legisladores no tomaron el toro por las astas, y en realidad, si vos te pones a pensar el tema de los consensos, sacaron un decreto que tendría que haber sido dado de baja por el Congreso de la Nación, y el Congreso no lo dio de baja, con lo cual lo avaló. Un desastre lo que hicieron. Mi opinión que es un desastre. No solo eso, sino un montón de decretos de necesidad. El decreto de necesidad de urgencia tiene que pasar por el tamiz del Congreso, y el Congreso tiene que desecharlo o aprobarlo. En ese caso, bueno, por complicidades, por odios hacia el peronismo, la verdad es esa, por complicidades
de gente que, como el que encontraron pasando a Paraguay con 200 lucas en la mano. Ahí hay un montón de motivos que hay que investigar de cómo ese decreto y otros siguen vigentes. Pero Entiendo ahí. legalmente está así, porque la Corte, ¿qué te va a decir? Te va a decir, bueno... Hay una de las dos cámaras que lo rechazó, y la Sí, normativa, la ley anterior decía que, ahora no me acuerdo el número, 26.000 era, pero no me acuerdo exactamente el número de la ley, que con que una sola de las cámaras rechazara el decreto era suficiente. bueno, Fue rechazado por el Senado de la Nación, el decreto 70. Sin embargo, diputados nunca se puso de acuerdo y también llegaron varios pedidos de juicio político porque hay una reforma constitucional hecha por un decreto exactamente. y en esa comisión de juicio político nunca se terminó de conformar. Entonces el Poder Legislativo no está cumpliendo, el Judicial No. tampoco, el Ejecutivo tampoco, y la ciudadanía, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué hacemos en un sistema institucional sin constitución? Porque eso... Y yo diría que tenemos un arma dentro de unos días. Vamos a ver qué dice la ciudadanía. Si le damos más legisladores a los que hacen eso, o juntamos los legisladores para que un día se vote y dejen el decreto sin efecto. Esa es el arma de la ciudadanía hoy. Armas por herramientas, cambiaría. No. El voto es una herramienta, entiendo yo, más que un arma. Bueno, puede ser, sí. Eso es un elemento de lucha. Hay que luchar porque si no, si entramos en otro terreno no hay forma no hay otra forma. Dos compañeras en lista, sigue ahora Mercedes y después está Liliana. Mercedes. No, yo ya había hablado, me olvidé de bajar la mano, pero ya que está, pregunto, ¿qué año fue cuando se dio de baja la jubilación de privilegio? Ay, no más, si te digo, no me acuerdo. No me mienta, está bien. Y que comente tranquilo, entre en conflicto tranquilo, no pasa nada, estamos entre compañeros. Le damos la palabra a Liliana. Me cuesta hacer la pregunta, pero intento. Según la Constitución, las cámaras, el Congreso, tiene ciertas obligaciones que tiene que cumplir. Tiene que cumplir con ciertas obligaciones. Sí. Parte de lo que tendría que ser ocupación del Congreso se lo cedió en ese decreto al Ejecutivo. Eso no señala un proceder anticonstitucional del Congreso. No, porque en realidad se enmarcan las funciones que tiene el Congreso. El Congreso puede intervenir o no. No dijo que está bien el decreto, no dijo nada. Entonces puede estar en tratamiento un montón de tiempo. Lo que no hizo el Congreso es, lo que no hicieron las dos cámaras, es voltear el veto, voltear el decreto directamente. Decir que no me refiero a eso. No me refiero a eso. A ver, entonces entendí mal. Ahí la compañera se refiere a facultades delegadas. Me cuesta formular la pregunta, pero el Congreso... ¿Facultades delegadas es eso? El Congreso le delega al Ejecutivo funciones que no son del Ejecutivo, sino del propio Congreso. Ese accionar en donde se le delega esas funciones, se desentiende de cumplir con las funciones que debe cumplir, no es un accionar anticonstitucional del Congreso, seguir manteniendo delegadas funciones que le son propias. Entendí. No, lo que pasa es que en realidad el Congreso no delegó funciones. No delegó la función. Lo que hizo es no voltear un decreto. La función delegada tiene que ser explícita. El Congreso de la Constitución dice que no puede delegar funciones. Si el Congreso hubiera sacado una ley que dice, por ejemplo, que autoriza al Poder Ejecutivo, no sé, qué sé yo, a cambiar la cantidad de
de provincias, por decir una barbaridad, ¿no? Sí. O autoriza a poner algún impuesto nuevo, y entonces el Congreso dice taxativamente, bueno, a partir de ahora el Poder Ejecutivo puede hacer tal cosa, eso es delegar. Lo que sucede ahora es que hay un incumplimiento de las funciones, y por eso digo que la herramienta, me corrijo con lo que dije antes, la costumbre, yo soy sobreviviente de la década del 70 y siempre usamos la palabra. La herramienta que tenemos es el voto, porque digamos, yo no creo que tampoco, a ver, que quienes votaron a algunos legisladores en el norte, en Tucumán y en Salta, hayan votado para ese decreto. Sí. Y sin embargo esos legisladores lo están avalando en forma implícita, no explícita. Al no ser explícito no hay delegación de funciones. Ok. Bueno, entonces, aunque de hecho hayan quedado delegadas algunas funciones, como no lo estableció explícitamente el Congreso, no se lo puede acusar de haber delegado funciones. No, porque ¿Entendí? en realidad no es que el Congreso delegó, es que el Ejecutivo se tomó atribuciones que no le correspondían. Y el Congreso no lo sancionó dejando sin efecto el decreto. Y esa no sanción no Sí, es está mal. un accionar, no es una, no es un ¿Pero quién lo accionar. puede juzgar eso? ¿Quién lo puede sancionar? La justicia, que va a decir esto que te estoy diciendo. El Ejecutivo se tomó atribuciones y el Legislativo no se las quitó. Pero no es que se las delegó. Y bueno, la forma de sancionar es no votar de vuelta a esa gente, fijarse bien. A ver, digo, yo no creo que nadie haya votado para que le saquen la plata a los discapacitados o los remedios oncológicos. Bueno, hay que fijarse a quién votaste, quiénes votaron esas leyes y no volver a votarlas. Es lo que tenemos en este sistema, no hay otro sistema, otra forma. Sí, y la marcha de mañana también es una manera de... Exactamente. Okay. Esa es otra herramienta. La marcha de mañana es otra herramienta que creo que además va a ser masiva porque ahí también tengo algunas objeciones con algunos que marchan que, digamos, a pesar de yo ser del ámbito universitario, ahora hablando en criollo, como le tocaron la cola otra vez a la universidad, salimos a la calle, pero mientras cagaban a palo los jubilados, lo mirábamos por televisión. Pero bueno, esto le hice caso a la compañera y dio opinión. Okay. Bueno, tenemos dos personas más en cola de espera, Emiliano y después sigue Carolina. Sí, quería comentar y agregar algo que tiene que ver con el artículo 75, inciso 22, que a los tratados se agregó uno en el siglo XXI, que fue en 2015, por ley 27.444, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el voto de los 2/3, de más de los 2/3 de la Cámara. Como, digamos, a todos los tratados que se enumeraron, hay uno que no va a aparecer en los textos que ya están impresos de la Constitución, pero está agregado, ¿no? Siguiendo el procedimiento que se establece en el mismo artículo. Claro, lo que pasa es que en este trabajo no lo pongo porque esto es del referente al 94. No, pero es como, digamos, un hecho, un posterior, ¿no? Digamos, a partir de ese artículo hubo una incorporación de un tratado de derechos humanos que es ¿no? Que el argentino lo suscribió, creo que 2008, 2009, por ahí. Sí, es una incorporación con rango constitucional, que eso es lo importante. Claro, sí, se cumplió con la manda del artículo, digamos. Si lo querés sacar, tenés que otra vez juntar los 2/3. Carolina. No, yo me había quedado con el tema anterior que contaban las compañeras y de cómo era el control entre los distintos poderes, y quiero saber si o sea, lo que estamos hablando es como el control de convencionalidad, sería esto de que si no funciona el Ejecutivo y no lo para el Legislativo, entonces que lo pare el Judicial y así de nuevo. Bueno, supuestamente los tres poderes tienen que controlarse en forma cruzada, pero digamos, sabemos que hace un tiempo y sobre todo últimamente esto no está funcionando,
porque tenemos una corte de 4 personas. Como decía una compañera recién, estamos de vuelta con un triunvirato. Así que, ¿a quién, digamos, voy a hacer una presentación a la corte y lo van a dejar dormir? Lo van a dejar dormir porque, primero porque el razonamiento que van a aplicar es este que yo comentaba, ¿no? De una atribución que no lo sancionaste. Pero ¿y quién va a sancionar al Ejecutivo si los que lo tienen que sancionar y decir esto queda sin efecto son los que se lo votaron? Entonces, hasta que no cambies esa gente de ese poder, hasta que no modifiques la composición de ese poder va a seguir funcionando igual. Van a seguir votando a favor y en contra, o van a seguir apretando, ¿no? Como están haciendo estos días por el tema de, por ejemplo, ahora hay algunos gobernadores que parecen revolucionarios, pero porque le tocaron la plata de los ATN. Si no, no les importaba el Garrahan a la universidad ni nada. Lamentablemente es así. Y digamos, en ese mismo marco, y yo sé que me genero que muchos compañeros y compañeras se enojan cuando digo esto. En ese mismo marco, la organización sindical, no la estoy viendo en la calle como tendría que estar, acompañando, como no digo hacer un paro, porque ahora le piden al CGT un paro. La verdad que haces un paro si no se adhiere, el último paro no se adhirió el transporte por una interna entre los gremios, y el paro no tuvo el efecto esperado, pero sí una buena movilización es importante para demostrar el apoyo. Y bueno, es difícil desde atrás de los escritorios a veces hacer las cosas. Daniel, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí. No sé si entendí bien, pero con el tema de delegación de funciones, me corro de los hechos actuales. Tal vez que, bueno, yo me miro más la legislación presupuestaria, ¿es cierto? Desde que yo recuerdo, el Congreso ha delegado las facultades presupuestarias en la ley de presupuesto al jefe de gabinete para cambio de partida, para un montón de cosas que no tiene facultades el Ejecutivo, pero lo viene haciendo hace mucho tiempo. Claro, pero eso es la ley de presupuesto, que no tiene nada que ver con el cambio de partida, pero no tiene nada, porque es la parte administrativa, de administración de los fondos. No, pero no es la creación de impuestos, no es crear un IVA nuevo. Está bien, pero la disposición del presupuesto y la aprobación de las partidas es rígido, el presupuesto público es rígido. Lo mismo que cuando ingresa, en la ley se quedaron cortos con las partidas presupuestarias, ingresa más impuestos, eso tiene que ir al legislativo para que lo asigne, pero sí, no pasa. En realidad ahí lo que se da es una cosa de transferencia de partidas, y después tenés que justificar ante el Congreso, porque para eso está la Auditoría General de la Nación, que es del Congreso. No, sí, yo he hecho auditoría de cuenta de inversión. Claro. Entonces, pero el problema es que últimamente no tenemos presupuesto, y además... No, yo me estoy refiriendo al mecanismo presupuestario de la Nación. Una vez que viene mal el de siempre, una vez que aprobaste la ley de presupuesto, ya está. Si el Congreso lo aprobó, está aprobando. Si el Ejecutivo te dice, le quiero poner un impuesto a las moscas, y vos aprobaste la ley de presupuesto, ya está. Lo aprobó el Ejecutivo. Bueno, lo aprobó el Legislativo. Hablaba de que el jefe de gabinete está facultado a modificar el presupuesto una vez de aprobado. Esa delegación es la que hace muchos años que se viene dando. Pero esa delegación se da, no es una delegación, sí, es una utilización de movimiento de partidas, pero no cambiar el presupuesto. No puede ser que desaparezcan cosas y aparezcan otras. Bueno, se sacan partidas. Empezamos de vuelta, no debería ser así. Se sacan partidas de inversión y se pasa a gasto corriente. Eso no se podría hacer. Claro. Sí, se hace. Es decir, aprueban un presupuesto y ejecutan otro que está totalmente distinto, por lo modificaron. Por eso este gobierno es más práctico, directamente no mandó presupuesto para no tener que explicar. Porque ojo, que todos los presupuestos... Eso también es censurable. Claro, todos los presupuestos que... Una violación actual no tapa las anteriores, digamos. No, por supuesto. No, pero todos los presupuestos que tuvieron, modificaciones en el camino del presupuesto, en el recorrido, después tuvieron que explicarse al Congreso. No quedan sin explicar. No, yo estoy hablando de la ejecución del presupuesto una vez aprobado. Y la ejecución. La ejecución de las partidas
el cambio de partidas, y eso es atribución del jefe de gabinete, pero... No, está delegado por el... Claro, la claro, misma ley lo delega, pero es una facultad del Congreso, no es del jefe. Sí, sí, se discutió mucho eso cuando funcionó, cuando teníamos presupuesto, se discutió mucho eso, porque lo que planteaban algunos legisladores es que no era delegación. La delegación no es correcta, pero bueno. Sí, no coincido, coincido con lo que decís, coincido. Te digo porque trabajando en auditoría de cuenta de inversión, saltaba siempre eso. Claro. O sea, cuando veíamos la cuenta de inversión, el presupuesto que se había ejecutado era otro. En No era lo que había aprobado el la Congreso. GN siempre detecta eso, y la GN la parte no lo hace a nivel nacional, lo hace en general a partir de los organismos, y ahí se detectan todas Claro. esas violaciones de partida, digamos. Pero Claro, después se justifica todo, inclusive la propia AGN ha justificado eso. Bueno, pero eso es un disparate. Sí, claro. Es decir, es como que la ley de presupuesto no se está aplicando en definitiva. Claro que sí, sí, coincido. Tenemos coincido. una cierta laxitud para la legislación. Coincido. Es como que cuando lo hace Juan está muy mal, pero si lo hago yo no hay ningún problema. Sí, Y eso lo hacen todos en realidad. Igual son cosas distintas. El movimiento ese de partidas se viene haciendo, no sé, qué sé yo, desde el 83. Claro, pero Daniel, en el fondo lo que significa es que la aprobación del presupuesto por el legislativo no existe, porque es toda una parodia. O sea, aprueban un presupuesto y luego cuando lo ejecutan es otra cosa, porque van cambiando tanto las partidas que sale otra cosa. Es como si el Ejecutivo no hubiese pedido aprobación. Claro, pero y si la AGN cuando hace el informe le informa al Congreso y el Congreso sanciona, es un tema, pero si la AGN no informa o justifica los cambios de partida, te voy a repetir, no estoy defendiendo al legislador. Bueno, pero la auditoría no es vinculante. Pero hay que informar. Ah, pues claro, eso significa que la auditoría trabajó mal, pero no es vinculante. Sí. Digamos, eso es responsabilidad del Congreso aprobar coincido. Es una delegación escondida. Sí, coincido. Creo que está levantando la mano María del Carmen. Estás muteada, María del Carmen, no te oímos. Estás muteada. Ahí está. No, le quería agradecer a Daniel por la exposición. Yo me tengo que ir y en realidad me parece un tema atrapante. Y por otro lado te voy a decir algo. Vos añorás tus bigotes y tu pelo negro. Creo que te va mejor ahora. No, fue un chiste, no. Bueno, pero está mejor ahora que en la Para foto meter algo de color, era que no sea tan anteriores. Bueno, gracias. Daniel. Quedaron las preguntas, chicos, aprovechemos que tenemos un experto constitucional acá, no se da frecuentemente. Todas las dudas. Listo. ¿Ah? Bueno, vamos entonces cerrando. Bárbaro. Le agradecemos muchísimo a Daniel, la verdad que ha sido una excelente conferencia. Muchísimas gracias, Daniel, tu predisposición a todas las preguntas. Acá Gabriela te está diciendo muchas gracias también. Gracias a ustedes. Y a ver, también Estefanía, o sea, impecable lo tuyo. Muchas gracias. Gracias a vos, Nos un encontrar. placer tenerte. Gracias, un beso. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao.